La columna vertebral es una estructura ósea muy importante, ya que sirve para proteger a la médula espinal. Está conformada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras fusionadas y 4 vértebras crucígeas. En este caso hablaremos de las vértebras cervicales y aquí podemos observar a la vértebra cervical número 1, denominada atlas. Sus características importantes son que tiene la apófisis articular superior en forma de suela de zapatos. Tenemos a un arco anterior, un arco posterior. En el arco anterior tenemos al tubérculo anterior, en el arco posterior tenemos al tubérculo posterior. Tenemos a las apófisis transversas, a los agujeros transversos. Esto no está constituido de un cuerpo, tampoco tenemos láminas ni apófisis espinosa. También vamos a observar las apófisis articulares inferiores, que sirven para articularse con el axis. La segunda vértebra cervical es el axis. Esta tiene una característica muy peculiar, que es la apófisis odontoides. Esta apófisis odontoides sirve para articularse con el atlas y realizar el movimiento de la cabeza. Tenemos las apófisis articulares superiores. Tenemos aquí sí consta de unos pedículos, las láminas, y tenemos una apófisis espinosa bifurcada. Vamos a observar a los agujeros transversos. A las apófisis transversas tiene un cuerpo y las caras articulares inferiores. Tenemos a una vértebra cervical tipo. Esta vértebra va de C3 a C6. C7 es una vértebra que puede parecerse a una vértebra torácica. Esta vértebra cervical consta de una apófisis articular superior, un cuerpo. Tenemos a las apófisis que se denominan munciformes o semilunar. Tenemos a las apófisis transversas, los agujeros transversos, los pedículos, las láminas que van a formar la apófisis espinosa bifurcada. También podemos observar a las apófisis articulares inferiores, que van a servir para articularse con la vértebra que le sigue. Continuando con el tema de la columna vertebral, vamos a encontrar a las vértebras torácicas o vértebras dorsales. Las vértebras torácicas o dorsales son vértebras consideradas como típicas o vértebras tipo, porque presentan gran parte de las características del resto de las vértebras de la columna vertebral. En este caso, vamos a encontrar lógicamente un cuerpo vertebral en sentido anterior en una posición anatómica y un arco vertebral en sentido posterior. El cuerpo va a estar unido al arco vertebral mediante los pedículos, que son las estructuras que se está señalando de color rosado, que van a permitir la unión de estas dos grandes estructuras de la vértebra. Los pedículos se van a encontrar en sentido lateral a la médula, al canal medular, por donde pasa la médula espinal. Sí, el canal medular, en este caso, que se encuentra entre el cuerpo y el arco vertebral. En el arco vertebral vamos a encontrar estructuras denominadas apófisis. Entre ellas, la que más destaca es la apófisis espinosa, que resulta de la unión de dos láminas, ¿sí? Que podemos observar marcadas en la imagen, y van a dar origen a la apófisis espinosa, que se va a encontrar en sentido dorsal. También vamos a encontrar apófisis articulares para las vértebras supra e infraadyacentes. Estas apófisis lo que van a permitir es articularse con las vértebras que se encuentran en sentido superior y en sentido inferior, lógicamente. Vamos a encontrar también a apófisis transversas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, que van a presentar una característica en común, y es la fosita costal, que permite la articulación con las costillas, ya que las vértebras
torácicas van a encontrarse en relación con los 12 pares de costillas que existen en el tórax. Entonces van a permitir la articulación tanto de la costilla del mismo número de la vértebra como la costilla que se encuentra por debajo, o la costilla infraadyacente. En este caso vamos a encontrar fositas costales tanto en la apófisis transversa como en el cuerpo vertebral. Y estas son las generalidades de una vértebra torácica o vértebra tipo. Es importante entender que existen algunas excepciones, ¿sí? Casos muy puntuales en las últimas vértebras dorsales que las pueden llegar a diferenciar. Generalmente el tamaño del cuerpo va aumentando hasta que se convierten en vértebras lumbares con un cuerpo mucho más voluminoso, que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora aquí vamos a tener una vértebra lumbar en donde vamos a poder observar el cuerpo de la vértebra, sus apófisis transversas, que una diferencia con el resto es que sus apófisis transversas no van a tener los forámenes, ya que, por ejemplo, en las cervicales. También vamos a tener en el cuerpo, vamos a tener a los pedículos, que van a ser estas partes de aquí. Vamos a tener a sus apófisis transversas, a la apófisis espinosa, que como pueden observar es más voluminosa y más grande que el resto de vértebras. Al igual que su cuerpo, este va a poseer más volumen y va a ser más fuerte. Además de que aquí vamos a tener a las láminas y por aquí su agujero, el agujero vertebral o canal vertebral, como lo quieran decir, va a ser más grande y en forma de triángulo. Esas son las principales diferencias de las vértebras lumbares. Para continuar con uno de los últimos huesos en la columna vertebral, vamos a encontrar al sacro. Primeramente, ¿qué es el sacro? El sacro es básicamente la unión de vértebras, aproximadamente 5 vértebras, que se fusionan en la vida embrionaria. En este caso podemos observar al sacro y sus partes, que son similares a las de unas vértebras, ¿no? Vamos a encontrar en una cara posterior, una cara anterior, ¿sí? Agujeros sacros por donde van a pasar estructuras nerviosas y el resultado de los cuerpos vertebrales que podemos observar en la línea media. En la vista anterior y en la vista posterior podemos encontrar unas crestas que resultan de la unión, de la fusión de las apófisis de las vértebras que ya hemos estudiado anteriormente. Vamos a encontrar una vértebra, una cresta sacra media en la línea media, lógicamente, una cresta sacra intermedia, y vamos a encontrar una cresta sacra lateral. Todas estas crestas, como mencioné, van a resultar de la unión, de la fusión de las vértebras. Sí, vamos a encontrar también una carilla articular, ¿sí? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, que van a permitir la articulación con la última vértebra lumbar. Encontramos una carilla intervertebral de la base del sacro y lo más importante, que es el promontorio del sacro, el famosísimo promontorio del sacro, que se puede observar de color verde. En sentido lateral al promontorio del sacro vamos a encontrar a las alas del sacro, tanto derecha como izquierda, sí, es decir que van a ser bilaterales, y bueno, un borde anterior de las alas del sacro, sí, que podemos observar en esta cara anterior. En la cara lateral vamos a encontrar la carilla articular del sacro, carilla auricular, del sacro. ¿Por qué auricular? Pues bueno, tiene forma de oído, ¿no? Y esta carilla auricular del sacro nos va a permitir la articulación con los huesos coxal, tanto derecho como el izquierdo. Todo esto para formar la cavidad pelviana o la cavidad de la pelvis. Vamos a presentar la anatomía del coxis. El coxis es la parte más baja de la columna vertebral. Representa una cola vestigial, de ahí el término común de rabadillo.
y consta de 3 o más huesos pequeños fusionados, entre 3 y 5 vértebras, separadas o fusionadas, que constituyen el coxis. Entre estas tenemos la primera vértebra coxigia, la segunda vértebra coxigia, la tercera vértebra coxigia y la cuarta vértebra coxigia. Además vamos a tener 2 apófisis transversas y estas salientes que se van a denominar astas, que van a articularse con el sacro. Además, el coxis se articula con el sacro a través del disco vestigial y también se conecta al sacro con ligamentos. El movimiento entre el coxis y el sacro es muy limitado.